Sí, intervención sobre la transferencia en la dirección de la cura, sobre la interpretación inexacta de Freud al hombre de la rata. Sí, está en la dirección de la cura. Sí. Que justamente entra en estos términos. Claro, sí. Es inexacto en relación a la referencia fáctica, histórica, de la historia del hombre de la rata, que se refería a que era el padre, a que era la madre, y Freud introduce el padre en la prohibición, siendo que había sido la madre la que había hecho el arreglo prematrimonial y no sé qué. Sí. Entonces hay una inexactitud referencial a los hechos, pero hay una exactitud a la verdad subjetiva. Exactamente. En ese punto, digamos, en realidad me parece que Lacan ahí está respondiendo a Ernest Cris, en el punto de la interpretación esta del proceso fresco. Claro. Me parece que está por ese lado, pero también habla de exactitud y inexactitud porque, bueno, toma, digamos, por eso digo, toma como contrapunto para explicar la cuestión de la dimensión de la verdad en la interpretación, lo exacto y lo inexacto, digamos que es una discusión, digamos, rica la que hace Glover. Entonces él la toma como contrapunto para decir, bueno, lo que plantea Omar está en el sentido de lo que hablábamos, lo que decía Ricardo, de la superficie y de cómo las capas se van. Lo que hace este analista Ernest Cris es hacer una interpretación que va en el sentido justamente de la referencia a la realidad directamente. Digamos, el paciente dice, no me acuerdo cómo era, que plagiaba cosas. Claro. Entonces él se va a buscar, digamos, a los textos, nunca mejor usarlo, para demostrarle que no. Entonces va y le dice, mire señor, usted no, nada de lo que usted ha escrito está donde usted dice que está antes. Bueno, y ahí se produce un efecto, dice Lacan, como que la respuesta del paciente, digamos, el efecto en el paciente aparece por el lado del acting out. Exactamente. Entonces le dice justamente Lacan lo ubica para pensar que no se trata, digamos, no se trata de lo exacto o lo inexacto en relación a la realidad tampoco, sino a otra cosa. Sí, eso está en la dirección de la cura, en el apartado que estoy comentando, pero como que no lo había tomado porque para mí era respuesta a Cris. Pero bueno, sí, ahí está comentado igual. Bien. Bueno, en este texto, digamos, que les venía comentando, yo le venía siguiendo el estilo a la respuesta Glover. Justamente aparece esto, digamos, él dice, si uno se pone a pensar si las interpretaciones son exactas o inexactas, se puede interpretar todo, digamos, aparece como un furor interpretativo, digamos, todo, una fuga de las interpretaciones, todo se interpreta. Entonces dice, bueno, ese es uno de los puntos que remarca Lacan, dice, la interpretación para Glover aparece en todas partes, inclusive una receta médica o una recomendación médica, para él es una interpretación, sea o no exacta, pero es una interpretación, cuando en realidad, bueno, específicamente no sería una interpretación. Y bueno, utiliza una metáfora ahí para explicar, que es la metáfora del flojisto. Dice Lacan que lo que considera, digamos, esta cuestión de que la interpretación ebulle por todos lados, digamos, por todo puede ser pensado como una interpretación, dice, es pensar que la interpretación emana de la vida misma, que es esto que decía Ricardo, digamos, que uno llegue y diga buen día, se pare de tal manera, todo eso es una interpretación, y todo lo que haga la persona que está del lado del terapeuta también, digamos, se pone en el lugar de una interpretación. Entonces justamente dice, bueno, la cuestión está en que pensado de ese modo, como lo piensa Glover en la discusión, él dice la interpretación tiene que ver, digamos, con todo lo que sucede en la vida del sujeto, todo lo que pasa en la vida del sujeto. Y para Lacan, justamente, es lo que dice, la interpretación va a tener que ver, sí, con la vida del sujeto, pero dice con la vida del sujeto en combinación con el orden simbólico que lo determina. Entonces, dice que ese orden simbólico que va a introducir, digamos, como las oposiciones, la presencia, la ausencia, o sea, ordenar la vida del sujeto en significantes, dice, eso es lo que determina, digamos, lo que se toma
sujeto, ya estaba antes de que el sujeto tenga su vida, digamos. Entonces es como, ahí hay una diferencia importante. Ahora, en el seminario 14 que les comentaba, esto era en relación a la dirección de la cuna. En el seminario 14 vuelve al asunto este de la interpretación. En el último capítulo, en el capítulo 23 creo que es, del seminario, se retorna a la cuestión esa y él dice, más que preguntarse cómo, cuándo, qué es y todas las preguntas que tienen los analistas en relación a cómo se interpreta, él dice, la pregunta que nos va a guiar, para partir de todo lo que va a decir ahí, es cómo el discurso de la asociación libre, que es encomendado al sujeto, está de alguna manera condicionado por lo que está en vías de ser interpretado. Entonces, para Lacan, ya el método analítico de decirle al sujeto, usted hable de lo que se le ocurra, ya, digamos, tiene como premisa la idea de que en ese libre discurrir del sujeto van a aparecer puntos que van a indicar, digamos, interpretaciones, digamos, esa sería la idea de Lacan. Entonces, para él, más que pensar qué, cómo, cuándo, dónde, tiene que ver con el discurrir libremente, con el método analítico y con lo que pasa ahí, en ese hable de lo que usted quiera, famoso sin pensar, digamos, todo que en la clase pasada hablaba Ricardo, como abolir el referente, digamos, como decir, bueno, no, por más que usted sienta hastío, asco, cansancio, le parezca que es bueno o malo, lo que sea, usted lo dice igual, lo que se le ocurra lo va diciendo en la sesión analítica. Entonces Lacan, para explicar esta cuestión, lo que hace es partir de una referencia a la lógica. Él dice, nosotros tenemos, digamos, como discurso en el consultorio analítico, la asociación libre, que es esto de hable de lo que usted quiere, sin referente. Él dice, en la lógica existen condiciones necesarias, dice él, para armar un enunciado, digamos. Entonces, los lógicos dicen, bueno, para que un enunciado sea un enunciado, tiene que cumplir ciertas condiciones. Las condiciones que plantea acá Lacan, que son las condiciones del libro que vos también hablabas el otro día, de Aristóteles, de la interpretación, son el principio de no contradicción, el principio de bivalencia y el principio del tercero excluido. El principio de no contradicción es que dos juicios sobre algo, o sea, son o verdadero o falso, no pueden ser o exactamente. Y el principio del tercero excluido es que sobre una cosa, sobre algo, no se puede decir que es y no es a la vez, digamos, al mismo tiempo. Eso sería el principio del tercero excluido. Entonces, para Lacan, dice, el principio, él lo que toma, digamos, como punto de estas condiciones lógicas, es este principio del tercero excluido, que es que no se puede, digamos, decir a la vez de algo sí y no. Lo que dice Lacan acá es, lo que hace referencia a este principio es a la negación. Entonces, eso, algo no puede ser afirmado y negado al mismo tiempo o hasta el mismo punto. Entonces, acá Lacan lo que plantea, ¿por qué toma esto, digamos, da esta vuelta sobre los lógicos, sobre las condiciones necesarias que enuncian los lógicos? Porque dice que para Freud, siguiendo esta cuestión, digamos, de la asociación libre, para Freud, el inconsciente, dice, si Freud ha dicho que en el inconsciente lo que hay es una ausencia del principio de no contradicción, que hay el texto ese de Freud que plantea el inconsciente, que dice una de las características del inconsciente es que no existe la ley de no contradicción, el principio de no contradicción. Entonces dice, en el inconsciente no hay esto que los lógicos plantean como condición necesaria para un enunciado, ¿verdad? Y entonces en el inconsciente puede ser una cosa sí y no a la vez. O sea,
esa es, y acá Lacan dice algo que me parece como, a mí me parecía muy aclarador, dice que esta condición de la no existencia del principio del tercero excluido sería el privilegio del inconsciente o su propiedad, digamos. Entonces es como que de una manera tajante Lacan dice, lo defino al inconsciente diciendo que no tiene el principio de contradicción del tercero excluido, entonces en el inconsciente aparece este sí y no sin problema, digamos. ¿Para qué, digamos, toda la vuelta? Para justamente decir, si Freud se ha tomado el trabajo de decir que en el inconsciente hay ausencia del principio de no contradicción, es porque ya Freud tenía, digamos, en mente la idea de que el inconsciente estaba estructurado como un lenguaje, digamos, que el inconsciente se componía de proposiciones y que esas proposiciones carecían de esa ley que plantean, digamos, las condiciones lógicas que se abren un enunciado. Entonces, bueno, ahí devuelve la discusión a esto que decía Omar recién, digamos. Entonces el inconsciente no se va a tratar de la realidad, decir que no existe, que el inconsciente, el privilegio del inconsciente, el principio, lo que hace, digamos, el inconsciente, es que tiene una ausencia del principio de no contradicción, significa decir el inconsciente no tiene nada que ver con la realidad, digamos, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, eso es lo que, así lo plantea Lacan en este seminario. Y bueno, entonces dice, si tenemos esta cuestión en el inconsciente, otra de las leyes, que es la de la ambivalencia, o sea que tiene que ser verdadero o falso, dice, entra en problemas, porque ¿qué hacemos con qué es verdadero y qué es falso? Si tenemos que puede aparecer dos cosas diciendo sí y no a la vez. Entonces, Lacan plantea esta cuestión y dice, bueno, entonces los matices, digamos, esto no es una división tajante entre lo verdadero y lo falso, hay una variedad de matices, de cosas que puede ser más o menos, como habla la gente, digamos, no, más o menos yo sí, no sé eso, bueno, entonces es complejo. Entonces dice, bueno, todo este planteo, Lacan lo que va a decir es, toda esta vuelta tiene que ver con lo problemático, el concepto de verdad en teoría analítica. Entonces dice la verdad, en psicoanálisis, es como que plantea que se le prepara el terreno diciéndole al sujeto, hable de lo que se le ocurre. Entonces, se le prepara el terreno, dice él, de discurrir libre, para que en la falla de eso, dice Lacan, ahí vamos a ubicar la verdad en el psicoanálisis. En las fallas del enunciado, digamos. Bueno, entonces, en palabras de Lacan, esto que le digo como que prepara el terreno, dice Lacan, la asociación libre consiste en hacerle un lugar a la verdad, instaurar un lugar de reserva para que se inscriba ahí la interpretación. Entonces, me parece que el desarrollo, acá en este sentido de Lacan, va en respuesta o algo así de la pregunta esta que él se pone al principio. Bueno, no hay que preguntarse qué, cómo, dónde, cuándo se interpreta, sino cómo el discurso de la asociación libre, que es encomendado al sujeto, está de alguna manera condicionado por lo que está en vías de ser interpretado. Entonces, ahí como que Lacan apunta un poco a esta respuesta. Entonces, perdón, sí. no, es como que de antemano ya Lacan va sabiendo que hay fallas. Claro. ¿No? Entonces, esas son las condiciones de ese discurso, del discurso claro, de la asociación. Exactamente, porque a posteriori de esto, digamos, bueno, él dice lo que se interroga no es un discurso en su formalidad del lenguaje, digamos, ver si la persona está hablando correctamente. No, pero usted ha dicho que sí lo quería, bueno, no importa eso, digamos. Él dice, lo que se interroga es un discurso que justamente tiene la rareza de que puede decir sí y no a la vez. Entonces ahí está el punto, digamos, de la problemática esta de la verdad en la interpretación, de la dimensión de la verdad en la interpretación. Y acá, digamos, lo que explica Lacan es que el inconsciente, como que esto que él denomina la verdad, que va a aparecer en estas fallas y todo lo demás, dice, el inconsciente, digamos, como su propósito es preservar esa verdad. Entonces dice, aparecen estas cuestiones, dice, de lo que decíamos de la falla. Él dice, en el punto en el que falla, la cordura, la conciencia se encarga de decir,
eso, digamos, no, eso no tiene nada que ver, digamos, entonces dice en la